Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola Juan Hola Carlos. Juan Hola Carlos. Juan Carlos. Hola, Hola, ¿cómo Carlos. están? Ahí te veo. El Juan está en obra todavía. Sí, es que chuta me llamaron porque estaban haciendo una fundición, pero ya estoy llegando a la oficina. Bueno, suele suceder. ¿Qué más, Rodri? Ahí te veo. ¿Cómo andas? ¿Todo bien, Juan Carlos? ¿Tú qué tal? Muy bien, aquí, preparado para todo. Esa es. Esa es. Listo, bueno, muy buenos días con todos. Vamos a comenzar. Primero, pues, como siempre, preguntándoles qué tal, cómo les fue con esas dos pequeñas lecturas que tenían que hacer para el día de hoy, que era del libro, esa parte de ubicación y elección del tipo de puente y la parte de los estudios básicos de la ingeniería, de ingeniería que deben realizarse para puentes. ¿Qué encontraron de raro? ¿Qué les llamó la atención? ¿Algo que no entendieron? ¿O todo perfecto? O sea, todo estaba bastante simple en eso. Sí, sí, el libro es bastante simple para entenderle, ¿no? Y no sé, de pronto, pues si no hay ninguna pregunta, pues continuamos. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Sí Sí. leyeron o no leyeron? Sí, Yo Más tengo bien. una pregunta. sí, está fácil la lectura. Listo, genial. Cortica ahí como les gusta. Sí, Juan Carlos. Sí, sí, Juan Carlos, gracias. Bueno, a ver, Liz, Liz Campos, Sí, tenías, ajá. dime. En el dedo de él está como que la tarea uno es para pasado mañana, pero no sé qué hay que hacer. Ah, ya, la parte de la Hay, tarea, hay otra tarea uno que está para unos días después también. Hay dos tareas uno. hay dos tareas uno. Sí. Ya, la tarea uno va a ser para entregar el día sábado, ¿ya? Y es más que todo una parte de consulta, ¿no? Sobre los temas que hemos visto en esta parte. No sé cuál será la otra tarea uno. Hay ¿Un una que dice algo de documento? los pájaros. Ya, voy a revisar porque de pronto se me copió algo del anterior curso y creo que no es eso. Entonces déjenme, yo lo reviso y mañana ya está todo eso, hoy en la tarde o mañana. Pero ¿Listo? todavía no está, o sea, la descripción de la tarea, ¿verdad? Se supone que debería estar, eso es lo que me parece raro. No, Sí, no porque está. solo dice tarea uno, pero no dice nada qué hacer ni nada. No está la descripción. Ya le voy a revisar que de pronto no está, no se me configuró bien. Pero bueno, no se preocupe. Esa es una tarea bastante corta y más que todo de esta primera parte que también es medio fácil, ¿no? Bueno, entonces, Juan Carlos, perdón, dime, disculpa, yo tengo una pregunta. dime, claro. Primero, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo Decía estás? que se hacía de los estudios sísmicos y para determinar el espectro y las señales de diseño, digámoslo así, verticales y horizontales a nivel del cimiento. Sí, Eh, ajá. ¿Cómo se hace cuando se tienen diferentes niveles de cimiento? Digamos, las pilas, unas son más elevadas que otras. ¿Se hace los análisis a cada nivel? Ya, sí. Digamos que dependiendo del tipo de puente, uno de los problemas que nosotros tenemos cuando analizamos puentes es netamente que el puente puede extenderse en sus apoyos en diferentes longitudes, en donde el tipo de suelo va a ser distinto, ¿sí? Entonces, eso es de hecho un problema que hay cuando hay puentes, por ejemplo, los que vimos, los atirantados y los colgantes, en donde las pilas, por ejemplo, están separadas más de 1 kilómetro, ¿sí? Y el SAP, por ejemplo, o el ETAPS, no tienen la capacidad de analizar esas estructuras porque no tienen la capacidad de representar en el modelo un componente fundamental. Y es que cuando tiembla, cuando el suelo es distinto, cuando están tan separadas, pues la forma como llega la señal sísmica a un apoyo es diferente a la forma como llega en el otro apoyo. ¿Sí? Entonces, eso es un problema en donde ya, por ejemplo, ya no se puede utilizar SAP ni TAPS y generalmente para este tipo de estructuras lo que se hacen es programación propia
en donde con modelos más simplificados se hace el estudio de la parte sísmica, ¿no? Cuando hablamos de la cota de cimentación, ¿sí? Digamos que ustedes saben que en los puentes, pues algo que tú te referiste ahorita es la diferencia de altura, ¿no? Generalmente los puentes, pues no son, las columnas no son las mismas en altura, y eso hace también de que la profundidad y la modificación de la señal sísmica que llega, aunque sean puentes muy cortos, pues hace que sea todo un reto la parte sísmica, ¿no? Entonces, sí, esa parte del efecto del sismo es una parte que hay que estudiar bastante, y más que todo hay que mirar cómo se hace el análisis de esas estructuras, ¿no? Ahí te respondí la pregunta. Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Listo, genial. Muy bien. Entonces, como partiendo de lo que leyeron, se podrán dar cuenta que es importante decir y acotar dos cosas, ¿sí? En la parte de los puentes, nosotros debemos buscar el sitio adecuado que nos permita, desde el punto de vista de las técnicas de construcción que poseemos en la zona, ¿sí? Construir de la forma más sencilla y más segura el puente, ¿sí? Entonces, yo no puedo decir que, bueno, voy a hacer un puente atirantado en, yo no sé, en un lugar metido en el Amazonas, si de pronto, ¿sí? Yo no puedo lograr pretensar los cables, no voy a poder lograr llevar materiales o toda la parte estructural que se requiere, ¿sí? Entonces, la limitación del conocimiento técnico es algo supremamente importante, ¿no? Otra cosa que siempre hay que mirar es, en general, la parte de lo que son los estudios que hemos venido hablando y que les he venido comentando siempre, ¿no? Que es la parte estética del el diseño del puente, ¿no? Entonces, una parte tiene que ser obviamente muy técnica, que es la resistencia, la rigidez, etcétera. Pero un componente también fuerte es la parte del componente estético del puente, ¿no? Dentro de los estudios, pues un puente tiene que ser muy controlado en la parte topográfica. Liz, ¿tienes una pregunta de pronto? Sí, tenía una pregunta sobre lo que estaba diciendo. O sea, mi pregunta es si es que tengo un puente existente y voy a hacer la evaluación de si el puente sigue cumpliendo los requerimientos. ¿Cómo se incluye el componente de la no linealidad de los elementos en la evaluación de un puente existente? De la no linealidad, ya. Lo primero, bueno, vamos a hablar un poco de eso un poco más adelante, pero para adelantarnos, es la evaluación de cualquier estructura, sea puente o sea edificio, lo que sea, está netamente relacionada con qué tanto sabemos de la estructura. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos evaluaciones estructurales, nosotros debemos saber en qué año fue construida la estructura para más o menos identificar con qué normativa se realizó la estructura, ¿sí? Se supone que cada estructura debería tener dentro de su diseño, una cosa son los planos de construcción y lo otro que debe tener toda estructura son los planos de as-built, cómo se construye, cómo termina construyéndose. Porque una cosa es lo que el ingeniero estructural planeó que se deba construir, y otra cosa, ahorita que está Juani ahí en obra, es realmente lo que se puede construir ya y lo que hacen, ¿no? Yo he tenido experiencias, por ejemplo, en donde el maestro de obra me estaba cortando los estribos porque pues decía, yo le digo, hombre, ¿por qué los corta? Los estaba cortando así. Y los estaba poniendo, hagan de cuenta que esta es la sección transversal, y los ponía así y los amarraba aquí, ¿no? Entonces, obviamente ese estribo ya no funciona, ¿no? Yo le pregunto, hombre, ¿y por qué está haciendo eso? ¿No? Eso no funciona. Para él, pues fue la forma más fácil de colocar los estribos en ese nudo, que era un nudo de conexión prácticamente. Había tanto refuerzo que en el papel se ve bonito, sí, estribos cada 5, cada 10, pero cuando lo van a poner es bastante más complicado. Entonces, esa es la segunda parte. Con esos dos componentes, que es
más o menos la normativa que se guió y los planos de construcción junto con, ¿sí? En cada obra nosotros estamos obligados a tener núcleos de concreto o especímenes de concreto que nos dicen más o menos cuál es el estado del concreto, ¿no? Con esos se utiliza el ASCE 4117, que es un código de la American Society of Civil Engineering, ¿sí? En donde está toda la parte de cómo calcular las propiedades, estimar de una manera razonable las propiedades no lineales de los elementos. Con eso, que sale de los planos de construcción, ¿sí? ¿Qué más? Con eso ya se puede hacer modelos y se hace evaluaciones digamos, de comportamiento esperado. ¿Cuál es el comportamiento actual que se esperaría de la estructura? ¿Sí? Ahí te respondí. Genial. Sí, gracias. Listo. Ahora, hablando desde los estudios, pues nosotros diríamos que la parte de topografía es algo supremamente importante porque, por ejemplo, cuando yo tengo puentes largos, digamos, el puente del Chiche, ¿sí? Bueno, ya sabemos que el puente del Chiche es moderadamente largo, ¿sí? Tampoco es que digamos que ya lo tenemos en perspectiva, ¿no? Sin embargo, si ustedes se fijan, el proceso de construcción arranca de las pilas y empieza a crecer hasta unirse. El proceso del control topográfico debe ser al milímetro, de tal forma que cuando los dos elementos se unan, correctamente puedan unirse y estén correctamente en posición a la misma altura, de tal forma que no ocurran problemas. Ha habido, por ejemplo, muchos casos en donde realmente la falla entre extremo y extremo puede llegar a ser hasta 30 centímetros. Y entonces uno dice, 30 centímetros es esto, es mi palma, menos. Mi palma creo que mide 23, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que esto, en un puente que tiene una luz de 100 metros a cada lado, es un problema gravísimo, ¿sí? Entonces, es como el diseño en acero. Todo debe ser controlado y, de hecho, el equipo de topografía debe estar siempre muy presente. ¿Listo? La parte de los estudios de impacto ambiental es otra cosa supremamente importante de mencionar. Nosotros, como ingenieros, somos creadores de impacto ambiental, ¿sí? No hay nada que hacer. Siempre que construimos algo, tuvimos que haber destruido algo que estaba naturalmente ahí para poderlo hacer, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de los puentes, el puente puede llegar a ser un impacto mucho más grande que cualquier construcción dentro de la ciudad, porque generalmente lo que hacen es intervenir cauces de río, ¿sí? O generar cortes, ¿sí? Debido a que si nosotros hacemos puentes, es porque existe una carretera que está transitando por ahí. Hay estudios que demuestran que la parte digamos, el ecosistema como tal, empieza a generar problemas en donde la vía se genera como un corte. Los animales que quedaron de un lado de la vía ya no transitan al otro. ¿Por qué? Pues porque los carros los matan, ¿sí? Porque el pavimento se calienta que les daña los pies en ciertas zonas calientes, ¿sí? Y cosas así. Hay formas de mitigación, por ejemplo, en otros países, cuando se hacen carreteras o puentes, se hacen estructuras para que los animales puedan pasar por debajo. Se les hace pequeños canales que sirven para que los animalitos puedan transitar por debajo. Y hay un puente muy famoso que está construido netamente para evitar ese impacto y que los animales puedan transitar, no sé si lo han visto en Facebook, ¿sí? Que puedan transitar por arriba. Es netamente lleno de hierba y bastante bonito. Entonces, nuestro impacto ambiental siempre es fuerte. Peor en estas estructuras que son puentes, ¿no? ¿Alguien tenía ahí levantada la mano? La bajó y se me perdió el nombre. Sí, era yo. Es justo para hablar de justo ese puente que era como paso peatonal para vida silvestre, pero ya lo mencionaste. Exacto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que
apersonarnos, ¿no? Tener ese concepto en la mente, ¿listo? En los otros estudios, pues no podemos influir tanto, ¿sí? La parte de geología y geotecnia, en general, para puentes, es mucho más cerrado, debido a que cuando nosotros hacemos puentes en lechos de río, por lo general la parte geotécnica está siempre tendiendo a que el material es malo. Y por eso los puentes en lechos de río o en lo que se llaman depósitos lacustres, ¿sí? Pues el material es malo, ¿sí? En otras zonas, podríamos decir que la parte de los estudios de tráfico y eso ya hace parte un poco más allá de lo que sería el estudio que nosotros pretendemos abarcar en el curso, ya que ustedes ya han visto vías con Gustavo y saben que la parte de los estudios de tráfico, lo que nos demandan es qué tantos carriles, qué tanto es el uso, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte viene ya muy asociada al uso y al estudio del diseño vial que tenemos. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hablar un poco acerca de dos temas también que son importantes que conozcamos. La parte de la geometría, vamos a ponerle o empezar a ponerle nombre a lo que son los elementos que van a ser parte de nuestro puente y lo que es la normatividad. ¿Listo? Entonces, en esa parte, digamos que cuando nosotros hablemos dentro del curso, vamos a decir que primero vamos a hablar de la sección transversal. Ay, yo estoy escribiendo, pero no están viendo seguramente, ¿sí o no? Denme un segundo. Listo. Entonces, en la parte de la sección transversal, ¿sí? Es importante destacar, pues que como nosotros tenemos diferentes tipos de puentes, que son los que vimos, pues también tenemos diferentes secciones transversales. ¿Listo? Entonces, en la sección transversal hemos hablado de puentes tipo losa, de puentes tipo vigas con losa, de puentes tipo cajón, ¿sí? Sin embargo, también hemos hablado de esas formas preesforzadas, ¿sí? En donde los cajones son de hormigón o van a ser de concreto, etcétera, ¿sí? Entonces, esa sección transversal, ¿sí? Va a tener, dependiendo de cuál es el planteamiento y el requerimiento estructural, va a tener ciertas secciones que van a ser más apropiadas que otras, ¿no? Entonces, habíamos definido un poco que las secciones transversales iban moviéndose en función a la luz que nosotros necesitamos salvar en nuestra estructura, ¿sí? Ese es el primer o el principal factor de decisión, ¿listo? Ahora, en general, nuestra sección transversal debe abarcar ciertas cosas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos que abarcar, vamos a tener que contener lo que es el ancho de vía, obvio. Entonces, si vamos a dedicarnos a hacer el tránsito de vehículos, pues necesitamos contener dentro del puente el ancho de vía, ¿sí? Sin embargo, el ancho de vía requiere también lo que sería el uso de bermas. Ustedes les dicen espaldones. Espaldones, creo que les dice Gustavo, ¿no es verdad? ¿Sí? ¿No? Sí, espaldones o bermas. Bermas o espaldones, los dos. Ya, bermas o espaldones. Lo que pasa es que en algunos cursos, cuando yo hablaba de la verdad, espaldones nunca lo había escuchado, sino aquí en Ecuador. Y cuando yo hablaba de bermas, Gustavo solo decía espaldones y entonces no nos entendían. ¿Listo? ¿Qué más? Necesitamos contener, si el puente va a ser usado para el tránsito de personas, pues necesitamos colocar lo que son los andenes peatonales, ¿sí? También es muy común que tengan ciclovías, ¿sí? Ciclovías también debe contener lo que son los anchos de las barandas y las barreras,
¿sí? Pero no creo que todos los puentes tienen ciclovías, ¿verdad? No, dependiendo del diseño vial, ¿sí? Pero son elementos que deben contenerse, ¿sí? Y además, en algunos casos, deben también contener lo que son los elementos de drenaje. O sea, pues, el puente es una superficie de concreto. Y como toda superficie de concreto, tenemos un problema y es que se puede empozar el agua, ¿no? Igual que una terraza, tenemos una losa gigante que generalmente puede llegar a ser más de 7 metros. Tranquilamente un puente, el puente más pequeño, puede ser de ancho 7 metros, en donde la escorrentía superficial puede causar problemas de empozamiento y peligro al transitar en el puente, ¿no? Entonces, una parte importante es la parte del drenaje, ¿listo? Ahora, en la sección transversal, vamos a tener diferentes configuraciones, ¿no? Entonces, me voy a tomar aquí unas secciones transversales que les mostré justamente el día de la clase. A ver si aparecen por acá. De pronto están muy grandes. ¿Listo? Y entonces, ese tipo de secciones transversales, ustedes van a decir, bueno, yo voy a tener diferentes secciones en función al puente que requiero. ¿Listo? Entonces, esta, como la vemos aquí, sería la sección transversal más simple que nosotros pudiéramos tener, en donde cualquiera de los objetos que vemos ahí representa una barrera externa, ¿sí? Y, perdón, barreras limítrofes exteriores, ¿sí? Y lo que es la parte interna para circular los vehículos. Sin embargo, si nosotros ya vamos a hacer de pronto un detalle un poco más de lo que tendríamos ahí, podríamos decir que tenemos que mirar que en sí, que como dijo Carlos, como en todas las vías no existe ciclovía, también hay zonas o vías en las cuales tampoco existen siempre las bermas como un elemento de protección, ¿sí? Entonces, esa parte de la configuración va a ser un tratamiento que lo va a dictar realmente lo que es el diseño geométrico de el plan vial para la zona que estamos estudiando. Entonces, aquí tengo otra sección transversal. Fíjense que ya les he mostrado 3. Unas secciones transversales en acero, ¿sí? Con cajones en acero. Una sección transversal en vigas y una sección transversal con barreras intermedias. Y bueno, esa parte, pues, va a depender mucho de lo que sería el diseño vial de la estructura. ¿Listo? Ahora, el segundo paso, digamos, o lo que sería aquí, la segunda parte, es definir qué es el ancho de vía. ¿Listo? Entonces, esta parte del ancho de vía, pues a veces es como obvio, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos que hacer una delimitación. El ancho de vía es el espacio físico donde transitan los vehículos. Y por eso arrancamos en la sección transversal mostrando diferentes formas. Porque cuando nosotros hablamos del ancho de vía, todo lo que son andenes, todo lo que son barreras, todo lo que son, no sé, barandas, todos esos anchos que no son transitables por vehículos, esos no son anchos de vía. ¿Estamos? ¿Alguien habló? Sí, las bermas tampoco cuentan, ¿verdad? Las bermas tampoco cuentan. Ok. ¿Sí?
El ancho de vía es solamente el espacio que va a albergar vehículos y por lo tanto, ¿sí? Donde voy a subir el dibujito porque ya lo copiaron, ¿sí? ¿Todo bien? Sí. Sí. Ya. Donde se alojan los carriles de diseño. Entonces, por pavimentos, nosotros sabemos que los carriles de diseño tienen un ancho, ¿no? Entonces, el ancho de vía, que lo vamos a denominar W, perdón, el ancho de vía, ¿sí? Que lo vamos a denominar W, está bien, ¿sí? Nosotros lo vamos a dividir entre 3.60. Bueno, de hecho es 3.65 metros en unidades consistentes. Y a este número le vamos a llamar N, donde N es el número de carriles. Hoy no sé, pero no puedo escribir como bien. Algo me está pasando, la mano. Bueno, ¿listo? Ahora, esa ecuación en unidades del sistema inglés, y aquí yo sé que de pronto no les gusta mucho las unidades en el sistema inglés, pero ahorita que lleguemos a normativa, pues es inherente, no puedo hacer más. El código que nos rige a nosotros es el código del AASHTO, que es en unidades del sistema inglés. ¿Listo? Entonces, para unidades del sistema inglés, nosotros tenemos W sobre 12, ¿sí? En donde estos 12 están en pies, ¿sí? W tiene que estar en las mismas unidades y si ustedes recuerdan, un pie son, ¿cuánto? 30.48 centímetros o 0.3048 metros, lo que da aproximadamente 3.65, ¿listo? Entonces, de aquí, cuando hagamos el diseño y yo les diga el número de carriles, pues ya sabemos cuánto lo tenemos que calcular. Ahora, este número de carriles se toma, o mejor dicho, no se toma. Vamos a decir que se aproxima al entero menor. ¿Sí? Lo que quiere decir que si n les resulta 3.7, el número de carriles es 3. ¿Listo? ¿Por qué? Sí, pero está más cerca del 4. Sí, pero nosotros necesitamos diseñar para carriles completos que puedan tener uso completo. ¿Listo? Y generalmente nosotros vamos a encontrar que las anchos de carriles, ¿sí? Varía entre 6 metros y 7.20 metros para 2 carriles. Pero eso va a estar en función de la estructura vial que nosotros estamos realizando. ¿Listo? Las bermas. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el uso de las bermas? Vamos a decir que una berma es un sobreancho. Carlos, perdón, la W, que era el ancho de vía. El ancho de vía. Ok. El ancho de vía. ¿Listo? Entonces, ¿qué son las verbas? Es un sobreancho, ¿sí? Un sobreancho contiguo
al ancho de vía que sirve para protección de los vehículos en caso de emergencia. Juan Carlos, Dime. ¿hay algún límite para el número máximo de carriles que puede tener un puente o...? De hecho, no, pero generalmente, pues, los puentes más grandes, cuando ya empiezan a ser muy grandes, el problema es que el apoyo también empieza a ser muy grande, ¿sí? Entonces, lo que se prefiere es colocar dos puentes, cuando ya se supera un ancho que pueden ser los 6 carriles, ¿sí? Lo que se prefiere es generar un puente adicional al lado, en donde uno sea de un sentido y el otro sea de otro sentido. Generalmente eso es lo que se utiliza. Pero eso O ya puede ser de 2 pisos. Eso se hace cuando se hacen puentes colgantes, se hacen puentes de 2 pisos. En Estados Unidos es muy común los puentes de 2 pisos. De hecho, he visto puentes de 3 pisos, ¿no? En donde dependiendo del flujo vehicular, hay 2 por sentido, 2 canales por sentido y 2 carriles por sentido y uno solamente volviendo, ¿no? Entonces sí, se hace. Acá en Latinoamérica no he visto el primero, la verdad. ¿Listo? Entonces, las bermas sobre anchos para en caso de emergencia, ¿no? Entonces, no sé si de pronto han visto en internet cuando hay unos videos en donde el policía en Estados Unidos para a alguien y ellos tienen por norma de que cuando detienen a alguien en una vía de alta velocidad, la persona tiene que salir del vehículo y se tienen que salir de la vía, ni siquiera se mantienen en la berma, ¿sí? Hay muchos videos en donde las personas, incluso estando los vehículos el vehículo policial y el vehículo detenido dentro de la berma, llegan y se estrellan, ¿no? Entonces, es más que todo como un ancho de protección aparte que nos puede permitir de pronto si se nos pinchó una llanta o cualquier cosa. ¿Listo? Generalmente esas bermas, ¿sí? Su ancho está entre 60 centímetros, ¿sí? Para vías terciarias y 2,40 metros para principales. ¿Listo? Hay algunas zonas, ustedes saben más que yo, en donde, por ejemplo, el ancho de la berma a veces se utiliza para alojar el tráfico pesado, ¿sí? Entonces, hay carriles específicos en donde los vehículos que transitan a muy baja velocidad, pues usan ese sobreancho y ahí pueden llegar a superar los 3 metros, ¿no? De ahí tenemos lo que serían los andenes o veredas. ¿Listo? Entonces, en esta parte, los andenes o veredas son para uso peatonal. ¿Listo? Pero entonces, el uso peatonal involucra que es el tránsito de personas que quieren cruzar el puente o el uso de personal de mantenimiento. ¿Listo? Ahora, en general, nosotros decimos que el puente es una estructura diseñada para vehículos, ¿sí? No es naturalmente diseñada para personas. Lo que quiere decir que las veredas o los andenes, dependiendo de la velocidad de tránsito
que está diseñada la vía, deben ir siempre con una barrera de protección peatonal. ¿Listo? Generalmente, y aquí lo voy a poner cuando la velocidad de diseño es mayor a 70 kilómetros por hora. ¿Listo? Entonces, esta parte de las veredas, vamos a decir para nuestro curso y en general es algo muy utilizado por los arquitectos, y es el ancho. Entonces, ¿cuánto es el ancho que yo necesito? ¿Sí? Entonces, su ancho para el tránsito de una persona simultáneamente es 80 centímetros. Entonces, cuando va a transitar una persona, por lo menos debemos dejar 80 centímetros de ancho, que es más o menos el espacio que uno ocupa caminando tranquilamente sin estar pegado de lado y lado. ¿Listo? Para dos personas, que es lo normal, en veredas no se hacen 4 carriles de veredas, ¿no? Sino 2, 1 o 2, ¿sí? Para dos personas, se deja al menos 1,50 m. ¿Listo? Y en el curso lo vamos a tener dependiendo del número de personas. Entonces yo le digo, bueno, en este puente va a tener una vereda para una persona, ya sabemos, 80. Para dos personas, 1,50. Al menos. ¿Listo? Y punto. De ahí tenemos lo que serían la parte de la distinción de las barandas peatonales. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos las barandas, resulta que las barandas vienen en todos los gustos y sabores, ¿sí? Y las barandas peatonales que protegen al vehículo, les voy a poner aquí una imagen. ¿Sí? Deben tener una protección especial, ¿listo? Una protección especial y va a depender siempre de, o van a tener siempre unas especificaciones de diseño, una carga vertical del pasamanos, una carga lateral del empuje, etc. ¿Listo? Y hay diferentes formas y colores y lo que sea. ¿Listo? Obviamente, las barandas peatonales no están al nivel de vía. ¿Estamos? Entonces, una parte importante es entender que las barandas peatonales siempre están en un nivel superior, o sea, por encima del andén, de tal forma de que si el vehículo de pronto intenta invadir el carril peatonal, el primer obstáculo que hace es que la llanta le da un veredazo, como llamamos nosotros, no sé si ustedes le llaman así, y ya la persona como que se alerta. ¿Listo? Aquí hay otras formas de lo que serían las barandas vehiculares y una cosa importante que siempre me gusta recalcar es que el andén, ¿sí? Generalmente se coloca en los extremos de la estructura, ¿sí? En donde estos extremos son los voladizos de la estructura del puente. ¿Listo? Es exactamente en esa parte. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Todo bien? Sí, genial. Está bien. Sí.
Ahora, en general, la parte de las barandas, ¿sí? Ya hablando puntualmente en lo que son las barandas vehiculares. ¿En qué número íbamos? En el 4, en el 5. ¿Listo? En la parte de las barandas, su altura no debe ser menor de 1,10 m. Y para barandas, de protección de ciclovía, (1.40 metros). ¿Listo? Entonces, en esa parte, nosotros vamos a decir que las barandas deben ser elementos de protección. Una cosa, si ustedes se fijan aquí, hay unas distancias, ¿sí? Aquí hay unas distancias entre separación, ¿sí? Esa distancia y estas distancias de acá, del primer elemento que restringe, ¿sí?, el paso, debe ser menor al diámetro de un balón. Están diseñadas para que sean menor al diámetro de un balón y deberían garantizarse de ese estilo, ¿no? Ahora, las barandas deben resistir el choque de un vehículo, ¿sí? Deben ser capaces de resistir el choque de un vehículo, ¿sí?, circulando bajo la velocidad de diseño. ¿Listo? Entonces, eso debo garantizarlo. Y ya vamos a ver cuando lleguemos a la parte de barandas, cómo se hace, ¿sí? De hecho, eso tiene un procedimiento, hay que catalogar las barandas. Las barandas es como cuando usted pide ropa por Amazon, ¿no? Usted dice, bueno, yo mido tanto, tengo tanto de brazo, tanto de pierna, pide la ropa, ¿no? Las barandas son igual. Bueno, mi carretera tiene una velocidad de circulación de 80 y yo espero por mi tránsito promedio diario que el vehículo más grande que va a circular va a ser un camión de 40 toneladas, entonces pido mi barrera. Eso es bastante más simple y hay muchas cosas ya predefinidas en la parte de las barreras. ¿Listo? Ahora, en esa parte, vamos a decir que vamos a profundizar más en las barreras cuando lleguemos al tema de barreras como tal. Vamos a decir que el siguiente es la parte del pavimento. Entonces, el pavimento en nuestra estructura, nosotros lo podemos hacer rígido y flexible, ¿sí? ¿Listo? Ahora,
lo que hay que entender es lo siguiente. El puente tiene una estructura que está representada por estas secciones transversales. Sin embargo, el pavimento es un elemento que está por encima con un espesor constante. ¿Listo? Los vehículos no circulan directamente sobre la estructura del puente, porque eso pues sería un problema. ¿Se entiende? ¿Sí? Generalmente se utiliza, dependiendo del sitio, lo que es un pavimento flexible por su facilidad de colocación. Sin embargo, también se puede utilizar un pavimento rígido. Todo el uso o el tipo de pavimento lo define el tráfico esperado en el diseño geométrico. Una pregunta, Juan Carlos. Dime. ¿Y es posible que se use el tablero como pavimento? No, no debe hacerse. No debe hacerse. Ok. ¿Sí? Juan Carlos, una pregunta también. Dime. Y también se usa, o sea, como ya la estructura ahí es súper, o sea, no es como un suelo. ¿Se usa también base y subbase? No. Justamente eso es algo de mencionar, ¿no? Literal, la base nosotros le estamos proveyendo como un elemento de... Nosotros sabemos que la base en pavimento rígido o en pavimento flexible, pues yo tengo que compactarla para lograr un CBR adecuado, ¿no? Pero ¿cuánto C es el CBR de una base en concreto? Entonces, esa vaina ya es un CBR gigante, ¿sí? Entonces, la idea es que esos elementos, ya la misma estructura sirve de apoyo, sin embargo, no sirve como superficie de rodadura. De ahí que los espesores, pues también, dependiendo del tráfico, pueden llegar a ser menores que si estuvieran apoyados sobre una base o una subbase o una subrasante, ¿no? ¿Preguntas de esa parte? No. Bueno, de ahí tenemos lo que son las losas de transición. Las losas de transición, ¿sí? Se llaman así porque son los elementos de unión entre la vía y el puente. Son elementos muy, muy importantes. Es porque están apoyadas sobre el terraplén conformado detrás del estribo. ¿Sí? Ahora, estas losas tienen un diseño. Generalmente, su espesor es 20 centímetros. Son los elementos literal que siempre nosotros dañamos con el vehículo. Ese daño no es normal, de hecho. O sea, aquí les voy a poner una imagen. Dejen que se cargue un poco. No sé qué pasó. No se está actualizando. ¿Sí están viendo, por cierto, la presentación? ¿Lo que estoy escribiendo? ¿Sí? Sí. Sí. Sí.
No sé qué pasó, no se sincronizó. Denme un segundo. Bueno, no se quiere sincronizar, no sé por qué. Creo que aquí no se quiere sincronizar. Bueno, mientras se sincroniza y les puedo mostrar la imagen, básicamente estos elementos, ¿sí? Son la unión. Viene la carretera con su pavimento, etcétera, totalmente bien conformado, ¿sí? Que tiene sus capas que pueden ser la subbase, la base, la subrasante, lo que sea, ¿sí? Y prácticamente esto es un pequeño elemento que nos sirve de unión. No sé por qué nos está... A ver, déjenme mirar una cosa. ¿Listo? Listo, ya. Ahí sí. ¿Listo? Entonces, nos referimos a este elemento. Esta parte de acá, que tenemos por acá, es el estribo. El estribo empieza a soportar ya todo lo que es la estructura por acá. De pronto me hago un marcador. No, ya. ¿Listo? Y entonces, ese elemento no es normal que sea tan dañado como nosotros lo encontramos en los puentes, ¿sí? En esa unión debería mantenerse o hacerse mantenimiento muy riguroso, de tal forma que el paso entre esas dos partes sea bastante suave. ¿Listo? Y generalmente es lo primero que se daña en los puentes y en lo último que piensan cuando tratan de, o piensan en la parte de las reparaciones en puentes. ¿Listo? De ahí tenemos la parte del drenaje. Juan Carlos, ¿podrías hacer la nota un poquito? O sea, hacerle zoom para poder ver todo el texto a la derecha. Ah, ya. Ah, es que se ha movido esto. Dame un segundo. Ahí. Sí, gracias. Una pregunta, Juan Carlos. Dime. ¿La longitud de esta losa de transición está en la normativa? Como que lo ¿La mínimo que... longitud de la losa de transición? Ajá. O No, solo... prácticamente. Ah, O sea, como que ¿qué longitud tiene la losa de transición? la longitud más o menos varía entre 1 metro y 2 metros de largo. Es solamente la parte final, ¿sí? Ahora, hay losas que son mucho más grandes dependiendo del ancho de vía. Pero digamos que podríamos decir que 2 a 3 metros de largo, dependiendo del diseño. ¿Listo? Gracias. Ahora, en la parte del drenaje, tendríamos nosotros algo importante, ¿no? Los puentes, ¿sí? Los puentes necesitan drenar el agua lluvia. Por lo tanto, igual que la carretera, deben tener un peralte y un bombeo, etcétera. Toda esa parte que nosotros aprendemos en pavimentos. ¿Listo? Entonces, la pendiente de drenaje debe ser al menos de 0.5% longitudinalmente. Ya sabemos cuál es el sentido longitudinal del puente, ¿no? O sea, en sentido de avance de los vehículos. ¿Listo? Transversal
al menos el 2%. ¿Sí? Ahora, para llevarnos el agua, nosotros llevamos el agua que sacamos del puente, la escorrentía, se lleva a sumideros. ¿Listo? Entonces, generalmente los puentes, lo que nosotros tenemos es sumideros o drenes. Si ustedes se fijan en los extremos del puente, existen como unos huecos, ¿sí? Unos elementos, unos huecos, literal, como un colador, ¿sí? En donde nosotros tenemos un diámetro de 10 centímetros ubicados a lo largo del puente cada 40 centímetros. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? La idea es que estos elementos nos sirvan para desagüe. Sin embargo, debemos cuidar de realizar mantenimientos periódicos para evitar su obstrucción. ¿Listo? Y muy importante, y su agua, / aceite, / gasolina, que es todo lo que se lava en que está por encima de la estructura, que puede caer por encima de la estructura del puente, no debe caer sobre la estructura. ¿Listo? Una pregunta, Juan Carlos. Dime. Y digamos, porque muchos puentes están sobre ríos, sobre quebradas, donde por lo general el agua drena naturalmente hasta ahí, ¿no? ¿El bombeo no sería necesario para drenar en vez de tuberías o algo así? A ver, el bombeo. No, pero es que estamos hablando que el puente es una estructura de hormigón cerrada. No, claro, el bombeo es eso que sale 2% ahí. Ajá, sí. Entonces, eso no es suficiente como que para que caiga el agua hacia los lados, hacia la quebrada o hacia el río. Sí, esa es la pendiente que nosotros deberíamos garantizar al menos en nuestro puente. Coincidencialmente es la misma que utilicemos para pavimentos, porque en pavimentos está pensada para eso, ¿sí o no? En pavimentos el bombeo está pensado como un drenaje. Pero ahí no se necesitan sumideros o drenes. Ahí solo cae el río, ¿verdad? Pero el sumidero es el que permite el paso. No. Cuando el puente pasa por encima de un río, igual necesito los drenes, porque el dren hace que caiga al río directamente. Porque si no, todo el agua se recolecta y cae al inicio del puente, lo cual sería peligroso si se hace un charco en el puente. ¿Me entiendes? Okay. Entonces, la idea es que el agua se vaya evacuando constantemente de la superestructura. Ok. ¿Listo? De ahí tenemos el gálibo, ¿sí? Entonces, en la parte del gálibo, ¿han escuchado la palabra gálibo antes? No. No es la altura hasta el inicio del puente. Ajá, exacto, ¿no? Entonces, los gálibos del puente son dos. Son dos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos lo que serían el horizontal y el vertical. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos decir
que los gálibos, cuando nosotros hablamos de un gálibo vertical, ¿sí? Es la distancia que yo necesito colocar o ubicar mi puente para que puedan transitar vehículos. Fíjense que puse la imagen un poquito abajo, ¿no? Entonces, esperen, vamos a copiar primero qué es gálibo. ¿Listo? Entonces, el gálibo, ¿sí? Es el ancho y la altura necesarios para el paso vehicular. ¿Listo? Entonces, han visto que en los puentes, cuando uno va a pasar por debajo, hay un letrero que hay un número que generalmente es una altura, 4.5 metros, etcétera. Se supone que debería ser 5.5 metros el mínimo, lo que está aquí. ¿Sí? Pero bueno, depende mucho de la normativa. ¿Listo? Sin embargo, por debajo del puente también hay un gálibo. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a pasar por debajo del puente, ya sea por mar o porque hay una carretera pasando por debajo del puente, también yo debo garantizar un gálibo mínimo. ¿Listo? Entonces, si yo tengo flujo de barcos o de embarcaciones por debajo, yo debo mirar cuál es la altura de esa embarcación, ¿sí? Y a la altura deberá ser por lo menos 30 centímetros más alto de lo que es la altura del vehículo o de la embarcación que necesita transitar. ¿Listo? Ahora, en barcos, ¿sí? Nosotros tenemos para tránsito fluvial, el gálibo se mide sobre el nivel de agua máxima esperada. Obviamente, ¿no? Aunque literal ha pasado, ¿no? Ha pasado que llegan y hacen un proyecto y como los proyectos que cruzan los ríos generalmente se hacen en época de estiaje, los proyectistas cogen y hacen el proyecto teniendo en cuenta el mínimo del agua, del nivel de agua de época de estiaje y bueno, eso genera problemas. ¿Listo? Entonces, esto es el gálibo para los que no conocíamos esto. A ver, no sé por qué no lo puedo mover, pero ya lo muevo. Listo. ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Sí. Por último, vamos a hablar de lo que son las juntas de dilatación, que sería el punto 10. Entonces, como su nombre lo indica, las juntas de dilatación son elementos que permiten al puente
expandirse o contraerse. Por temperatura. Sin generar esfuerzos en los elementos estructurados. ¿Listo? Entonces, las juntas de dilatación, ¿sí?, deben protegerse y diseñarse. Y diseñarse digamos que aquí sería E, según la longitud del puente. Son selladas. Con materiales flexibles y aislantes. Antes de que copien esta última parte, flexibles, aislantes e impermeables. Me faltaba eso. ¿Listo? Y bueno, prácticamente esa es su función. El puente es una estructura de hormigón y por ser una estructura de hormigón, tiene y va a sufrir siempre de dilatación o contracción térmica a lo largo de su uso, ¿no? Entonces, es importante recordar que la parte de la dilatación térmica en hormigón es complicada, ¿no? Por eso nosotros hacemos un poco de fisuras programadas en las losas de concreto, para que no ocurran fisuraciones por la expansión o la contracción del hormigón. En este caso, los puentes tienen un problema adicional, y es que el frenado sobre el puente, el movimiento de las placas del puente, hacen que el puente siempre tenga movimientos en el sentido longitudinal, que son absorbidos con estas juntas de dilatación en las estructuras. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Los podría subir un ratito al 9, al Gallegos, que me faltó copiar cómo se medía por el tránsito fluvial? Ahí. No se me actualiza. ¿No se te actualiza qué? ¿La imagen? Sí, la imagen. Ah, es que dice, a ver, aquí hay algo raro. Dame un segundo. ¿Ahí? ¿Ahí? Sí, ¿Ahí sí? ahí. Sí. Genial. ¿Listo? Listo. Entonces, lo último, y ya para terminar, sería la parte de... Déjenme quito esto que está estorbando. Esta parte que está estorbando. La normativa. Juan Carlos, una pregunta. Dime. Y para el aspecto de, o sea, hidrológico, ¿cómo se hace? Porque aquí en Ecuador se tienen muy pocos datos de los niveles de caudal y de hidrología. El INAMI tiene los récords de la pluviosidad, pero la verdad yo no he encontrado de nivel de agua, de cabeza de agua. Y como la modelización computacional de eso es full difícil también, entonces... ¿Cuándo se justifica como hilar más fino en ese sentido? Ya, es una excelente pregunta. Los puentes son estructuras especiales. Bueno, mientras lo pongo ahí, coloco la normativa, ¿listo?
Los puentes son estructuras especiales. Lo que quiere decir es que tanto el análisis sísmico del punto en donde va a estar ubicado el puente y el análisis de toda la parte hidráulica e incluso eólica, cuando son puentes atirantados o colgantes, es contratada específicamente para desarrollar el proyecto. Entonces, se contrata un estudio de hidrología de la cuenca hídrica donde ellos te tienen que dar esos valores tomando de dónde será que los hacen, pero te tienen que dar ese estudio, esos valores. ¿Listo? Igual la parte sísmica. La parte sísmica para lo que es la cimentación debe incluir también lo que sería la parte de lo que es, cuál es la aceleración del terreno esperada para el sismo de diseño de 475 años. Y bueno, ya vamos a ver que en puentes se utiliza periodos de retorno más grandes, de 1000 y de 2500 años, ¿sí? Y además deben darte cuáles son las funciones de transferencia del suelo. Entonces, toda la parte de los factores del espectro elástico que nosotros hacíamos en análisis estructural 2 o en sísmica, ustedes, del F sub A, el F sub S, el F sub B, todas esas cosas, esos son parametrizados en general por el código. Para un puente, el geotecnista tiene que dar los parámetros para ese punto y el suelo que encuentras en ese proyecto, ¿no? Entonces, todos esos ya son estudios específicos. ¿Listo? ¿Ahí te respondí? Sí. Genial. Bueno, entonces, de normativa, necesito, por favor, que ya se busquen este librito, ¿sí? Este librito va a ser el que nosotros vamos a emplear para todo lo que es el diseño de puentes, ¿sí? También tenemos otra versión, solo que de este no encontré ahorita. Juan Carlos, ¿puedes poner otra vez la foto? Por favor, estaba copiando. ¿Cuál foto? No está... O sea, el título del libro. No se está viendo nada. Título se quitó. ¿No se está viendo nada? O sea, se ve una pantalla en negro. Se quitó. Ahorita. Ahí ya. Gracias. Ahí. No sé por qué pasa eso, verás. Algo debo hacer, pero no sé qué es. Ya. Octava edición, ¿verdad? Juan Carlos, una pregunta. En la anterior clase nos pusiste el mismo libro, pero era la 7ª edición, creo. Sí. ¿Cuál Este va? es el último. La octava. Es el último. Ah, ya, chévere. Dejen ver si... Porque de este hay otra parte. Dejen ver. Denme un segundo. Me está faltando un libro. Lo tengo ahorita embolatado. Bueno, por ahora les voy a dar el libro que lo encontré aquí. Ese es la otra versión que... ¡Ah! Bendito. Ya. ¿Ahí están viendo la pantalla, por cierto? Ah, no. No están viendo. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí. Listo. De aquí tenemos el otro libro,
que vamos a utilizar, que es LRFD Seismic Bridge Design. Lo vamos a mirar, o sea, sí es fundamental que lo encuentren. Sin embargo, de aquí lo vamos a utilizar en una parte de cargas. No sé, no sé si soy yo. No lo está en el libro anterior. Como les digo, a veces le gusta molestar a esta cosa. A ver, también un segundo. ¿Ahí sí? Ahí sí. Sí. Listo. Eso sería por hoy, chicos. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, para la próxima clase vamos a empezar ya el tema de cargas específicas. ¿Listo? Entonces, les voy a subir el documento para que vayan adelantando y les voy a subir también unos ejemplos que encontré de cómo se calculan estas cargas dentro de lo que son estructuras, ¿ya? Entonces, esto por cuanto, la verdad, el tiempo que tenemos para cubrir todos los temas del diseño es un poco corto y sí necesito ayudarme con los ejercicios, ¿listo? La idea es que en la parte de cargas vamos a mencionarlas todas, pero nos vamos a profundizar en las que vamos a utilizar para nuestro ejemplo. Como saben, pues son como 16 tipos de cargas que se utilizan en puentes, pero pues no vamos a utilizar todas debido a lo extenso que sería abordar el cálculo de todas y cada una de ellas. ¿Listo? Para que se hagan una idea, en puentes nosotros tenemos que estimar cuánto sería el golpe de una embarcación en las pilas del puente, por ejemplo. Y esa parte pues ya es un poquito más complejo y se sale del alcance del curso. ¿Listo? Entonces, que tengan un muy buen día. Por ahora dejamos ahí. Y ya voy a mirar lo del curso, que no entiendo qué es lo que está sucediendo, ¿ya? Y la tarea va a ser una consulta, se las voy a dejar hoy, máximo mañana en la mañana, para el día sábado. ¿Listo? Entonces, que estén muy bien, cuídense y saludos allá a todos en su casa. Que estén muy bien. Chao. Gracias, Juan. Juan Carlos, Fin de semana. una cosita rápida. Ingrid, yo y Ari. Ya, ¿es sobre lo de la tesis? Ajá. Ya, entonces hagamos la reunión por Teams para que no quede en el video de la clase, que lo voy a subir después, ¿ya? Ya, listo. Ya, chao. Juan Carlos.